El perfume de la perversión, capítulo 8, La hermana. Por primera vez en su carrera, Villanueva se sentía nervioso antes de una entrevista con alguien que pudiera darle información sobre un caso. Las reflexiones de los últimos días sobre la edad que debería tener su hija en este momento y la coincidencia con la de la víctima de Genta aún parecían resonar en su cabeza. Por otra parte, los comentarios del negro acerca de la familia sanguínea de Genta, al mencionarlos como pobre gente, también le generaba cierto resquemor. Aunque sin sustento, no dejaba de pensar que los hijos están influenciados por los padres para ser lo que son. Él mismo era el ejemplo más acabado de esta línea de pensamiento. Su abuelo y su padre habían sido inspectores de la policía y el mandato familiar se cumplía a rajatabla. Pero por otro lado, lo tenía Cardoso, un negro buenazo y humilde venido de muy abajo y criado en un ambiente hostil del barrio marginal, con amigos y familiares chorros que habían logrado por mérito propio salir del barro y superar las adversidades. De haber seguido el camino que la vida le mostraba abiertamente, hubiera terminado con quilombos con la ley como todo su entorno. Sin embargo, ahí estaba el negro, como su ladero inquebrantable al cual, de ser necesario, le confiaría su vida. Probablemente Cardoso tuviera razón. Intentaría aclarar sus pensamientos y se presentaría ante esta gente tratando de evitar todo tipo de prejuicios. Para su sorpresa, la casa de los Genta era un chalecito con techo a dos aguas que estaba muy bien mantenido, paredes recientemente pintadas y parquecito prolijo en el frente. Se dio cuenta que inconscientemente había asociado la oscuridad de Genta con la casa de su familia y había esperado encontrar una posilga abyecta de donde salieran monstruos. Sonrió por su pensamiento infantil y cayó en la cuenta de que tal vez el negro no estuviera tan equivocado y los habitantes de la casa tuvieran algo más de luz que el miserable de Genta. La otra posibilidad era que la casa estuviera habitada por otra gente y la familia de Genta se hubiera mudado. Esto era muy posible, ya que no todos pueden soportar la permanente mirada acusativa de los vecinos, que para ser chusmas y mal pensados son especialistas. La mujer que atendió la llamada del timbre parecía tener 60 y pico de años. Su cabello peinado y teñido de peluquería denotaba cierto cuidado en el aspecto. Sus calzas brillantes y su remera estampada en leopardo envolvían un cuerpo claramente excedido de peso y junto con las uñas largas esculpidas conformaban el típico prototipo de vieja gorda vinguera. «Buenos días, señora». «Buenos días», dijo la mujer desde el vano de la puerta con cierto resquemor al ver un tipo tan grandote en su vereda. «¿Qué necesita?» «Discúlpeme, estoy buscando la familia de Mario Alberto Genta». Apenas terminó su frase, Villanueva percibió en la mirada de la mujer un dejo de tristeza infinita, como si algún mal del pasado remoto volviera a aflorar en el presente para seguir hostigándola. «¿Y usted quién es? ¿Qué necesita de esa familia?» «Perdone mi falta de cortesía, señora. Soy el inspector Villanueva y estoy buscando la familia de este señor debido a la muerte del mismo en días recientes». El gordo hizo una breve pausa en su alocución a la espera de la reacción de la mujer, pero esta ahora parecía inmutable. «Tengo esta dirección como el antiguo domicilio de este señor», le decía Villanueva mientras extendía a través de la reja un papel con la dirección escrita. «¿Podría usted informarme si esto es correcto?» «Sí, el domicilio es correcto», confirmó escuetamente la mujer. «La policía ya nos informó sobre la muerte de este tipo y nosotros no tenemos nada que ver». «Cuando usted dice nosotros, ¿a quién se refiere?» «A mi familia, mi mamá y yo, madre y hermana del difunto. No tenemos a más nadie». «¡Nena!». La voz clara y potente denotaba fielmente la edad de su dueña, que a los gritos desde el interior de la vivienda se dirigía a la mujer gorda que hablaba con Villanueva en la vereda y reja de por medio. «¿Quién es el que jode a esta hora? Decile que no queremos nada. Echalos a esos testigos de Jehová. Acá somos todos católicos». Con una clara cara de cansancio y hartazgo por una situación que parecía ser más común de lo deseable,
La mujer le contestó a la vieja algo que Villanueva no alcanzó a entender. Aprovechó ese lapsus para tomar ventaja de la situación y poder obtener la información que creía podría obtener. Mire, señora, mi intención no es robarle mucho tiempo. Entiendo que usted no tenga ni quiera tener relación alguna con el occiso, pero su parentesco me obliga a tener que hacerle algunas preguntas. Va a ser más fácil que usted las responda acá, en la comodidad de su casa, que si el juez la cita para una entrevista en el juzgado. ¿Se imagina usted trasladando a su madre? Sin más palabras de por medio, la mujer le abrió la reja y lo hizo pasar a la casa. Esta estaba puntillosamente ordenada y aseada, como si las personas que en ella vivieran no tuvieran otra tarea en su vida más que limpiar sobre limpio. En primera instancia, el orden y la pulcritud deslumbraron a Villanueva, que acostumbrado a sobrevivir en un chiquero, se sentía terriblemente desubicado ante tanta delicadeza. En la sala en la que acababa de entrar, todos los lugares donde podía ver un objeto, un adorno, un florerito o un cuadro con fotos estaba ocupado, dando al recinto en su conjunto una sensación de opresión y saturación de los sentidos. Los colores chillones y ofensivos, mezclados con los olores del desodorante para pisos y sahumerio barato, formaban una combinación que asustaba al más pintado. En semejante entorno, abarrotado de distracciones sensoriales, el gordo se sentía como un elefante en un bazar. Al cabo de unos segundos, luego de que su mente analítica pudiera absorber el impacto, Villanueva empezó a ver la situación desde otro punto de vista. Un rápido vistazo por los portarretratos le permitió darse cuenta que los mismos contenían fotos de la mujer gorda y otra señora que asumió era su madre. Ni una sola imagen que pudiera recordar al hermano muerto. Y cayó en la cuenta que la sala viciada de objetos tenía como finalidad evadirse de la realidad, como esas atracciones de feria donde un habitáculo repleto de espejos devuelven 1000 imágenes pero impide formar una idea acabada de lo que está sucediendo. Todo en la casa parecía estar pensado para la distracción, de manera de evitar pensar seriamente en algo. Esta gente intentaba de todas maneras olvidar y ahora él les volvía a refregar su oprobioso pasado por la cara. No pudo evitar recordar las palabras del negro hablando sobre la bondad de esta gente y al darse cuenta que la madre y la hermana de Genta solo habían arrastrado dolor durante toda su existencia, lo hizo sentir culpable. Culpable de creer que el único sufriente en este plano terrenal era él y que el resto del mundo era insensible a su dolor. De repente, sintió una profunda empatía por estas mujeres. «Siéntese, por favor», le señaló la señora gorda a un sillón amplio que tenía objetos sobre sus apoyabrazos, mientras ella se sentaba en otro más pequeño a su lado. «Le pido disculpas por los gritos de mi mamá. No estaba bien la vieja». El tono usado era de derrota y desazón. «Despreocúpese, señora». El gordo hizo un pequeño silencio teatral como para darle mayor énfasis a lo que seguiría. «Si la información que tengo es correcta, usted es Susana Genta, hermana de Mario Genta». «Sí», contestó secamente la mujer, «y le pido por favor que no se dirija a mí como la hermana de ese monstruo. Nadie elige a su familia y a mí me tocó nacer en el mismo seno familiar que ese individuo, pero nada más. Discúlpeme, le vuelvo a pedir disculpas, señora». La mujer, que hasta ese momento parecía tener un trato frío y distante, miró a Villanueva con ojos llorosos, dejando aflorar un resentimiento sobre heridas viejas que aún sangraban. «Mire», comenzó a explicar la mujer un poco más contenida, «este señor destrozó nuestras vidas. Mi madre perdió la cordura cuando se enteró de lo que había hecho su hijo. Yo nunca pude formar una familia debido a que en el barrio todos sabían que era la hermana de un asesino. ¿Y quién no hubiera querido salir con la hermana de un tipo así? La gente es mala y comenta. Hemos intentado de todas maneras sacarlo de nuestra existencia, pero nos sigue jodiendo aún desde la muerte, como si fuera una maldición. Dígame qué necesita y terminemos con este asunto lo más rápido posible». «Muy bien, señora. ¿Tiene usted idea de quién podría haber matado a este señor?».
El gordo sabía que era mejor hablar en el idioma de su entrevistado, y si éste se manejaba en forma distante respecto del aludido, así hablaría él también. No, ni siquiera sabía que lo habían liberado, menos que lo habían matado. Nos enteramos cuando nos llamó la policía. ¿Conoce usted las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo? Sí, nos comentó la misma policía. ¿Y no cree usted que alguien se tomó revancha haciéndole a su hermano, perdón, a este señor, lo que le hicieron? Si alguien se tomó revancha, lo felicito. Esa lacra no debía vivir entre nosotros. ¿Se le ocurre a alguien que pudiera tener un encono personal con este señor? Un tipo que vive como vivió este señor tiene enemigos en todas partes. Cualquiera podría haberlo matado, y seguro que con razones suficientes. ¿Usted visitaba a este señor en la cárcel? No, creo que fuimos con mi mamá 1 o 2 veces, cuando apenas lo encerraron, y no volvimos a ir. ¿Y podría usted decirme por qué no fueron nunca más a verlo? Supongo que eso debe haber hecho mella en su salud emocional. ¿En la salud emocional de quién? ¿De él? La mujer parecía cabreada. Ese tipo no tenía emociones, era un desalmado. Si no, no podría haber hecho lo que hizo. Créame que las únicas personas que salían dañadas de esos encuentros éramos nosotras. Para mi vieja, cada visita, en lugar de transformarse en la oportunidad para poder ver a su hijo, se convertía en un encuentro con el demonio. Yo intentaba mantenerme al margen, pero me era imposible. En el fondo, sabía que lo que había hecho a Etelvina era una forma indirecta de atacarme a mí. Finalmente, asumimos que lo mejor era no ir más. ¿Por qué dice que era una forma de atacarla a usted? Porque siempre estuvo enfermo de celos, enfermo de envidia, enfermo de impotencia. No sé por qué era así. Supongo que tendría algún problema neurológico de nacimiento, pero a mí me volvió loca desde chicos. Mi mamá hizo de todo para tratar de corregirlo, pero evidentemente no pudo. Perdón, sigo sin entender. ¿Qué tiene que ver los celos que le tenía usted con el ataque a Etelvina? Atacar a mi mejor amiga era una forma casi directa de atacarme a mí. El cobarde nunca lo reconoció, pero yo sé que fue así. Además, los psicólogos de aquel momento me lo confirmaron. La sorpresa del gordo era mayúscula. La hermana de Genta era la antigua amiga de la víctima de Genta. Eso no figuraba en el expediente y esa omisión a Villanueva le hacía ruido por todas partes. No había forma de obviar semejante dato. Para su sorpresa, el diálogo con esta señora entraba ahora en un terreno áspero, lleno de recovecos repletos de rencores antiguos y mentiras ocultas, vaya uno a saber por qué. El calor dentro de la sala era intenso y la falta de espacio generaba una atmósfera opresiva. Villanueva sentía un claro displacer que debería sobrellevar a su pesar, más ahora que había abierto una puerta que le daba la impresión de que la historia venía para largo. ¿Etelvina González era su amiga? Sí, mi mejor amiga. En el juicio esto no se mencionó y en el expediente tampoco figura nada. Mire, señor Villanueva, yo no sé nada de expedientes y de juicios. Lo que los abogados pusieron o no pusieron en todos esos papeleríos, la verdad es que no me consta. Nuestro dolor en ese momento era tan grande que lo único que queríamos era que encerraran a ese tipo y nos dejaran en paz. Pero este señor estuvo a punto de nombrarlo como su hermano. ¿Conocía a Etelvina? Claro que la conocía. Ella había venido a mi casa muchas veces y él hasta había demostrado cierto interés en ella. Con mi madre incentivamos ese interés porque creíamos que podía ser bueno para él. Una chica linda, buena, trabajadora y humilde. ¿Qué más podía pedir un tipo común y corriente? No terminó de decir su frase que rompió en un llanto incontenible. ¿Se da cuenta que con nuestro accionar nosotros matamos a Etelvina? Tranquilícese, señora. El llanto de las mujeres ponía muy fastidioso al gordo. Está claro que ustedes no tenían responsabilidad alguna sobre el accionar de este señor. Terminó de decir esto y se sorprendió de haber cambiado tanto su discurso desde su charla con el negro. Además, usted tenía derecho a tener las amistades que quisiera. Sí, claro,
pero a mí esa culpa no me la saca nadie de encima. Se hizo un breve silencio que le permitió a Villanueva organizar sus ideas y tratar de hacer preguntas directas que le dieran información contundente, de manera de no extender más la visita y la agonía que a estas personas les generaba. Cuénteme una cosa, Susana, ¿de dónde conocía usted a Etelvina? Éramos compañeras en la textil, trabajábamos juntos en la parte de estampado de telas. Ah, entonces tal vez pueda ayudarme con esto. Sacó del pequeño bolsillo de su camisa transpirada la foto de Etelvina en la puerta de la fábrica que había conseguido el negro. ¿Puede reconocer a esta chica de la foto que acompaña a Etelvina? Y acto seguido le pasó la foto a Susana. No fue más que tomar la foto entre sus manos que la mujer comenzó a llorar nuevamente, pero ahora parecía más desconsolada aún que la vez anterior. La conclusión a la que arribó Villanueva fue inmediata. Estaba claro que la chica le resultaba conocida a Susana. Lo que no se iba a imaginar era lo que ésta iba a decirle. «Claro que conozco a esa chica», dijo la mujer entre lágrimas y mocos flojos. «Esa chica soy yo». El gordo se quedó helado al darse cuenta que se había mandado un cagadón. Eran tantos los años que habían pasado entre aquella foto y la actualidad que no hubiera adivinado jamás que la chica de la foto y la mujer gorda que estaba frente a él eran la misma persona. Por otra parte, la gravedad y los carbohidratos habían hecho estragos en la imagen de la mujer y ahora dudaba si el llanto era por la imagen de su amiga perdida o por la perdida imagen de su antigua figura juvenil. «Perdóneme, señora», intentó Villanueva justificar su desatino diciendo cualquier cosa, pero la mujer lo interrumpió salvándolo de seguir haciendo barrabasadas. «No se disculpe, inspector». La mujer parecía haber recuperado su aplomo. «Soy plenamente consciente de las transformaciones de los cuerpos con el paso del tiempo. Ni yo misma me hubiera reconocido de no haber estado al lado de mi amiga». «¿De dónde sacó esa foto?» «La tenía el padre de Etelvina. Al morir se la quedó gente amiga del señor». No se esforzó mucho en dar detalles. Al fin y al cabo, el que debía preguntar era él. «Don Hilario», dijo la mujer estirando la A, como si esto le permitiera rememorar mejor. «Recuerdo perfectamente el momento en que nos tomamos esa foto. La evocación parecía generarle a la mujer una cierta nostalgia dulce, como quien añora un pasado mejor. Fue en la puerta de la fábrica y por la cara de felicidad de Etelvina creo que fue antes de su viaje a Misiones». «¿Qué viaje?», preguntó sorprendido Villanueva. Tenía entendido que esta gente era extremadamente pobre y no tenía recursos para casi nada. «Eso es cierto. Por eso nosotras la ayudamos con la plata. Etelvina quería que su hijo naciera en Misiones, para poder entregarlo allá en adopción y que don Hilario no sufriera con la idea de tener una hija que era madre soltera». «¿Etelvina tenía un hijo?». «Sí», contestó escuetamente Susana. Ella no quería hablar de ese tema porque se sentía profundamente avergonzada. Ahora el gordo estaba realmente sorprendido ante estas revelaciones. Había muchas cosas que no encajaban en la idea que se había hecho del caso y evidentemente había mucha tela para cortar. El hecho de que Etelvina tuviera un hijo hacía aparecer en escena dos nuevos protagonistas hasta ahora desconocidos: el padre de la criatura y la propia criatura, que ahora debería tener como 40 años. Se acomodó en su sillón y empezó a tratar de despejar todas sus dudas. «¿Por qué dice usted que Etelvina se sentía avergonzada de su embarazo?». Por alguna extraña razón no muy clara, Villanueva sintió que su pregunta era muy ingenua, casi sonsa. Era otra época, inspector. El tono usado por Susana parecía denotar una sabiduría femenina que al gordo le era ajena. Hace 40 años, quedar embarazada sin estar casada era una afrenta para todos, pero sobre todo para la familia de la mujer. En la sociedad machista de aquella época, un hombre podía hacer cualquier cosa y era visto como un gran macho, pero una mujer no. En algunas familias, hasta el hecho de que la mujer trabajara estaba mal visto. La mujer debía ser ama de casa, cuidar a su esposo e hijos y punto. El caso de Etelvina y el mío eran distintos. «Explíquese, por favor». Las dos éramos, a los fines prácticos, sostén de familia.
Mi mamá, viuda y con problemas físicos que casi le impedían moverse, no podía esperar nada de su hijo varón, que siempre fue una lacra. La mujer hacía un gran esfuerzo para no mencionar a su hermano como tal. Etelvina tenía una situación parecida, con el agravante de que su situación económica era tremenda. Nosotros teníamos al menos una casa decente. Ella, ni siquiera eso. ¿Durante cuánto tiempo fueron amigas? 5 años. La conocí apenas entró en la fábrica. ¿Sabe usted quién es el padre del hijo de Etelvina? Sí, claro. La pregunta había claramente incomodado a la mujer, que de repente volvió a llorar profusamente. El padre de la criatura era mi hermano. Al decir la palabra hermano, el llanto se transformó en desconsolado. Yo la maté, ¿se da cuenta? El tono de voz de la mujer empezó a subir, como perdiendo el control de sus actos. Tranquilícese, señora, por favor. Amagó a ponerle una mano en el hombro como para calmarla, pero dudó acerca de si este gesto podía o no ser considerado como un abuso de confianza, y adoptó la actitud fría y distante que le resultaba tan cómoda y conocida. Le pido perdón. La mujer intentaba recuperar la compostura. Pensé que este tema lo tenía superado, pero evidentemente no es así. Le voy a hacer una pregunta incómoda, pero me siento en la obligación de seguir averiguando. La sensibilidad de Susana transformaba el terreno emocional en un barrial inestable. ¿La concepción del hijo de Etelvina fue consensuada? Por favor, hombre. El tono de la respuesta denotaba un claro enojo. ¿Cómo me pregunta semejante barbaridad? Por supuesto que no fue consensuada. Ese hijo de puta la violó y encima se jactaba de sus actos. ¿Y por qué no denunciaron esa violación? ¿Quién le iba a creer? Una chica pobre recién llegada del interior que frecuentaba la casa de su supuesto violador, aduciendo que era amiga de la hermana. ¿Se da cuenta que la sociedad de aquella época veía más fácil la idea de que la piba lo quería enganchar al tipo haciéndole un pibe? Y cuando Etelvina se dio cuenta que estaba embarazada, ¿qué hizo? Yo le dije que lo abortara, pero era caro, clandestino y peligroso. Además, sus convicciones religiosas se lo impedían. ¿Y entonces? Y entonces Etelvina transitó todo su embarazo disimulando la panza. Inclusive yo la ayudaba a fajarse para que no se notara cómo le iban creciendo sus redondeces. Tetas y abdomen apretujados para disimular algo que debería haber sido hermoso y natural. Si la madre sufrió como una condenada, ¿se imaginan lo que debe haber sufrido esa criatura ahí dentro? No puedo imaginármelo, señora. La franqueza de Villanueva desnudaba toda su ignorancia sobre temas femeninos. Y además de la lucha contra el cambio de su cuerpo, tenía la lucha que se le hizo aún más dura, la de mantener a su padre en la ignorancia con respecto a su embarazo. ¿Por qué no le contó nada a su padre? ¿Y qué hubiera logrado? ¿Qué podría haber hecho el padre? ¿Qué podría haber hecho el pobre don Hilario? ¿Lo hubiera ido a buscar al hijo de puta que la embarazó? No tenía ningún sentido contarle al padre que había sido víctima de un degenerado. Probablemente el viejo se hubiera muerto de bronca, de humillación o de impotencia ante los hechos, y Etelvina hubiera perdido lo único que tenía en el mundo, que era su adorado padre. Prefirió bancarse el problema sola, y cuando llegó el momento del parto se fue una semana antes para Misiones, con la excusa de visitar amigos y parir a su hijo a solas, en medio de la vergüenza y la soledad, como si ella fuera culpable de algo cuando en realidad era la víctima de todo. ¡Qué tristeza, por Dios!, decía mientras se tapaba la cara para cubrir su llanto desconsolado. Como si a la situación no le faltara aún un tópico más deprimente, se empezaron a escuchar los llamados de la madre de Susana desde algún otro lugar de la casa que el gordo no alcanzaba a visualizar. Los gritos fuertes, agudos, penetrantes e incoherentes reclamaban la presencia de la hija de la vieja bajo cualquier pretexto. Villanueva se dio cuenta que la situación no daba para más y decidió que era momento de irse. Había obtenido mucha más información de lo que esperaba, aunque, dada la circunstancia, no tenía muy claro si esta información podría ayudarle a resolver el caso. Cuando Susana amagó a ir a atender a su madre, la interrumpió diciéndole: «Señora, necesito hacerle una última pregunta y la alevero». Los gritos de la vieja parecían subir de volumen y tapar el vozarrón del gordo.
Sí, por favor, no quiero que mi mamá entre en uno de sus ataques incontenibles y tenga que terminar llamando a la emergencia. Decía esto mientras intercalaba en cada palabra de la oración el grito de «¡Ya voy, mamá!», que hacía que toda la escena fuera de locos. ¿Sabe usted qué fue de la vida de ese chico? Lo único que sé es que Etelvina lo había llamado Manuel. Nunca volvió a verlo más allá del momento del parto. ¿Por qué? Porque el hijo de puta la mató al mes de haber parido. No tuvo ni tiempo de poder volver a ver a su hijo. Qué tristeza, por Dios. ¿Sabe a dónde entregó al chico? No, ni idea. Las últimas frases fueron prácticamente a los gritos, ya que la situación estaba desmadrada. De todas maneras, Villanueva asumió que no había mucha más información para obtener de esta gente y los detalles posteriores los conocía perfectamente por estar en el expediente del caso. La misma familia de Genta lo denunció como el autor del crimen.